empezar nuestro recorrido aquí en la Ciudadela para que caminemos hacia el norte y pues de todas maneras, ¿verdad? Va a ser un poco complicado el regreso. Resulta que, como hemos visto, pues este lugar tiene toda una simetría, es todo un trazo. Ahorita que nos paramos ahí precisamente en la calzada de los Muertos, ven de este lado los cerritos donde estábamos ayer, en las cuevas. Y al lado norte está el Cerro Gordo. Chihuingua está de aquel lado y cargado hacia el noreste. Ahí van a encontrar Chihuingua, que es otro punto muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Bien, pues aquí tenemos nuestra ciudadela. Ya vieron cómo tenemos estos dos, como si fueran dos templos, que realmente es uno solo. Es un solo templo. La parte de atrás era una primera etapa, una etapa anterior, que fue cubierta con esta nueva etapa, como una costra, fue algo que le adosaron, ¿no? Para tapar el anterior. Se dice, como ya les comenté, había 4 barrios. Teotihuacán estaba dividido en 4. Primero por la mitad, por la calzada de los Muertos. Y luego con el río, que vamos a encontrar más adelante, el río San Juan. Esa es la división de los 4 barrios de Teotihuacán. Se dice que aquí era el barrio de la serpiente. Por lo mismo vamos a encontrar estas representaciones de Quetzalcóatl muy bonitas que están en el basamento de atrás. Ahí están, ahorita vamos a, si gustan, subir, pero al ratito espérenme tantito, déjenme primero darles la explicación. Entonces, este era el barrio de la serpiente y se dice que hubo problemas entre los barrios y que pues ganaron los contrarios a los de aquí y mandaron a hacer esta etapa, esta nueva fachada para tapar la anterior y que no se recordara ya que había habido personas que habían pues enaltecido a Quetzalcóatl como tal. Por eso es que se considera que está tapada, está recubierta. Y a esta no le pusieron ningún, posiblemente tenía pintura, ¿no? Muy probablemente, pero miren, ya nada más quedan algunas reminiscencias. Ahí tenemos un pedacito, ¿verdad?, de la pared todavía con colorcito rojo. Y eso es lo que vamos a estar observando en todo Teotihuacán. Lugarcitos donde todavía quedan pequeñas paredes con pintura. Acá también vemos en este basamento. También hay ahí alguna pintura mural. Ya pues sí, se va a estar comiendo con las inclemencias del tiempo, por eso le ponen los tejados o les ponen cortinas en otros lugares de aquí mismo de Teotihuacán, pero es para tratar de proteger un poquito esos murales que ya se están desvaneciendo. Y estos, pues les digo, han hecho réplicas de ellos y los tienen en el Museo de los Murales, que está precisamente allá al norte, detrás de la pirámide de la Luna, vamos a decirlo así. Bien, pues aquí tenemos entonces nuestra ciudadela. ¿Qué es esto? Estos son los 2 templos, los 2 templos, y vamos, aquí nos están mostrando lo que encontraron apenas los arqueólogos, unos años tiene. Vemos este tejabancito, este lonado, que está cubierto porque pues es donde están trabajando precisamente los arqueólogos. Sí supieron ustedes del túnel que se encontró, ¿verdad? Pues aquí no lo está marcando ese túnel, la entrada
y cómo entra por debajo. Está 14 metros bajo tierra ese túnel. Entra y al final se hace como pues un aguioli, ¿no? En 3 ramificaciones se abre y el cuarto pues es la entrada precisamente, ¿no? Del Nahuioli. Encontraron muchísimas ofrendas, muchas piezas que han estado sacando, que poco a poco han ido trabajando los arqueólogos. Realmente fue un hallazgo muy importante porque lo encontraron casi intacto todo, no estaba saqueado como por ejemplo pues otros del Sol, ¿no? Ya muy saqueado lo encontraron, pero este no. Y este dicen que lo encontraron después de una lluvia muy fuerte, que se encharcó el agua aquí y de repente se desplomó. Ahí lo que estaba tapando, ¿no? El tapón se desploma y se dan cuenta los arqueólogos de que era un túnel que bajaba. Pues ya con todo cuidado descendieron, metieron los primeros robots, ajá, hechos por el Politécnico, los Tlaloc famosos, los metieron para que ellos no entraran y fueran a lastimar, ¿no? A algo. Llevaban cámara esos robots y iban filmando todo lo que había dentro. Entonces poco a poco fueron haciendo su trabajo ya de recolección. Saben que deben de hacer pues que el dibujo, que la fotografía, tienen que ir ellos catalogando muy bien dónde encontraron cada pieza, en qué posición, hacia dónde estaban mirando, más si eran figurillas, ¿no? Se encontraron muchas piezas muy interesantes y muy bonitas en este túnel. Y todo pues está como ofrenda a este basamento, ¿no? Tan importante. Esa es una cosa peculiar que hay aquí en Teotihuacán, y no es tan peculiar porque pues sabemos que en Chichén Itzá, en el castillo, debajo tenemos un cenote. Es el agua, es la representación del agua. Aquí vemos la flor de Teotihuacán, que son los 4 pétalos. Ahorita no sé si traigo una imagen de una reproducción de una vasija que tiene la flor de Teotihuacán. Son 4 pétalos la flor, nada más tiene, porque son los 4 barrios. Ese es muy probablemente realmente el nombre de Teotihuacán, el original. Se supone o se cree que aquí hablaron el otomí, no el náhuatl. Se cree que aquí hablaron otomí, pero entonces realmente no sabemos cómo se llama. Pero consideran que puede ser una propuesta esa flor de 4 pétalos, el nombre de este lugar. Bien. Bueno, aquí tenemos una imagen. Una imagen. Aquí están los 2 templos, que son estos, las 2 estructuras, y todo lo que es la ciudadela. Vemos cómo tienen esos basamentos sobre los laterales, ¿verdad? ¿Cuántos basamentos cuentan ustedes? ¿Cuántos? 4 por 4. 4. Son 4 en cada lado, ¿no? A ver, pues eso es lo que yo quiero que vean ustedes. A ver, aquí vemos 4. 1, 2, 3. 4 por 1. Sí. Miren, 4. 4. Aquí no se alcanza a ver, pero seguramente está el otro, ¿verdad? 4. Pero acá nada más hay 3. Fíjense, son 15, ¿no? 15 los basamentos que hay en los alrededores. Entonces, todo esto pues son matemáticas, ¿no? Que ellos manejaban. Muy probablemente ellos medían el tiempo de otra forma.
porque por lo general estas cosas se hacen muy en específico para controlar el tiempo. Es probable que haya habido otra forma, otro tipo de calendario en el que basaban ellos su tiempo. Y bueno, pues tenemos aquí este basamento, como lo vemos aquí, tenemos este central, que es este, y este es este, pero nos falta un tercero allí. No hay, nada más están estos dos. Bueno, se cree que muy probablemente aquí estuvo el juego de pelota, que esto era una gran cancha de pelota en un principio, antes de que se destinara o que se pusieran otros basamentos, ¿no?, que interrumpieran. Porque por más que se ha buscado aquí en Teotihuacán, no se ha encontrado un juego de pelota. Y consideran que aquí es donde pudo haber estado, en este lugar, en esta plaza. Es una de las cosas que se tiene estimado, ¿no? Bueno. Aquí tenemos otro planito que les traje. Bien tomada. Tranquila, Aquí nuevamente vemos las dos estructuras, los 15 templos, aquí los 15 basamentos alrededor, y vemos estas dos estructuras y vemos estos conjuntos que están aquí sobre esta parte. Pues principalmente eran sitios donde se controlaba la cuestión sacerdotal, la cuestión pues religiosa principalmente, ¿no? Y probablemente sí, también lo que era la cuestión político-militar, probablemente. Pero bueno, aquí vemos cómo también tiene la desviación que hemos visto, los 15 grados 26 minutos. Aquí está la inclinación del polo norte que nos está indicando. O sea, toda la ciudad tiene esa inclinación, ¿no? Aquí vemos esta fachada que vamos a ver ahorita de allá atrás, que es esta. Esta es como está y esta es como probablemente se haya visto con color. Vean cómo tiene color rojo, color verde, color amarillo y un azulito, ¿no? ¿Cómo saben que pudo haber estado así? Porque todavía hay rasgos aquí, hay pequeños detalles que tienen el color. Y de ahí pues ellos retomaron para hacer una imagen que probablemente sea como se vio anteriormente, ¿no? Vemos aquí las serpientes, las Quetzalcóatl, aquí las vemos, y esta otra representación que algunos dicen que es la representación de Tlaloc y otros dicen que es del monstruo de la tierra. Sí, pero recordemos que realmente Tlaloc, ¿qué es Tlaloc? Es el licor, el vino, la bebida de la tierra. Entonces es la representación precisamente de Tlaloc y de Quetzalcóatl. Los dos están aquí entrelazados como serpientes, una emplumada y otra como una serpiente de agua, como un monstruo que tiene cuerpo de acuático. Ahora aquí vamos a ver esta imagen es precisamente de esta parte y cómo se ve aquí el túnel que descubrieron, ¿no? La parte baja, cómo entra, y acá abajo en la parte central está esa flor que les digo que se abre, ¿no? Se abre en varias cámaras, en 3 cámaras se abre ese túnel. Entonces, como vimos las cuevas allá, hagan de cuenta, hay 3 cavidades al final del túnel. Se abre en 3 cavidades.
así como vimos ayer las cuevas allá. Y todo el camino estaba lleno de ofrendas. Más al final. Pero todo el camino está lleno, o estuvo, porque pues lo han ido sacando los arqueólogos poco a poco en el trabajo. Aquí vemos algunas de las ofrendas que estaban ahí adentro. Estas son, yo les traigo imágenes porque aquí pues, no se puede entrar, no se puede ver, y ya muchas, pues como les digo, ya las sacaron, ya se las llevaron a los museos, ¿no? Pero aquí vemos, fíjense acá al final, este es el final del túnel, cómo están estas figurillas aquí, ¿verdad? Estos seres humanos. Aquí hay ollas Tlaloc. Claro, se encontraron restos de animales, sus huesos, fósiles óseos. Y pues algunos minerales también se encontraron allá adentro, ¿no? Entonces esto es parte de lo que se encontró dentro. Y pues creo que con eso terminamos aquí la explicación en la Ciudadela. Por si gustan pasar a ver, pues subir y ver el templo que está atrás. Y si gustan también pasar a ver lo que hay un poquito de los murales que todavía. La Ciudadela, o sea, no se llamaba así. Así lo han puesto los arqueólogos. O así se reconoce la Ciudadela por la forma, ¿no? Como una plaza. Pero el objetivo del túnel era para rituales o para Es que nuestros abuelos consideraban de que, así como lo hacemos nosotros ahorita, había que ofrendar para agradecer o para pedir. Y al fundar este lugar, se tenía que hacer una ofrenda específica. Pero muchas veces no se conformaban con hacerlo una sola vez, sino que iban haciendo una ofrenda y iban poniendo un muro. Iban haciendo otra ofrenda y ponían otro muro tapando la entrada. Hacían otra ofrenda y otro, y así hasta que se hizo todo el túnel de ofrenda. Pero es que era la idea de que precisamente para pedirle a las energías había que ofrendar. No se podía hacer una petición, ¿sí? Entregar algo acá. Entonces ha de haber un montón de túneles que no han descubierto. Muchas cosas, seguramente. Así es, mucho. Pues han ido trabajando, es muy lento, ¿no? Sí. El trabajo del arqueólogo es muy lento, porque pues tienen que estar con la brochita, limpiando cada cosa que van hallando, tomándole foto, haciendo el dibujo, y luego con mucho cuidado levantarlo y depositarlo en una cajita que llevan pues a donde tienen sus depósitos ellos. Y luego estudiar. Ahí les tienen que dar un catálogo. ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? O sea, todo eso. Sí, muchacha. Y luego de ahí, si es importante, si lo consideran pues algo llamativo para el turismo, ya lo llevan a los museos. O algo de interés nacional, ya lo llevan a los museos. Pero hay muchas piezas que han encontrado que están en depósito, muchísimas, de lo que sacan. Y es pura ofrenda de la que se realiza. Y así como está aquí la Ciudadela, igualmente está la Pirámide del Sol con el mismo túnel, igualmente terminada en 3 cavidades, igualmente la de la Luna, y tiene poco que empezaron a trabajar la Luna. Igualmente encontraron el túnel y están trabajando en eso, pero pues es tan lento que van sacando poco a poco, ¿no? Las piezas y las van exhibiendo poco a poco también, de acuerdo a cómo lo consideran ellos. Entonces, pues para que veamos y entendamos un poquito cómo está esta situación.
Sí, es completamente diferente. Cuando vine yo estuve allá abajo y pude subirlo y bajar. Pero sí, por aquí también se puede bajar. Sí, lo puedes subir. O sea, ¿tú subiste ese? Sí. Ah, no, ya no se puede subir. Pero se puede bajar por aquí, se ve al frente. Sí. Por aquí lo chido es ver ese. Dale un poco. Quiero sacar. Lo de ahí es una vista muy importante porque está muy completo desde el primer nivel hasta abajo. Es verdad. Apocalypse, ça veut dire livre des révélations. Ça ne veut pas dire la fin du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de te révéler Al lado de la vraiment. tecocualque, ahí. Bien entendu, Allá se ve l'Église como ne veut pas. rosado. Et donc, le ¿Maíz? message, ¿No es un maíz? ¿O son dos Pensé atecocolis? que podía ser, es que son dos tecocualque. Tiene tres colores. Y ve el sol. Ah, ¿Ya sí, vieron el lo sol? vi, sí lo vi, Ya. se ve maravilloso. Sí. Sí, tiene que tener un espesor de 5 milímetros, de 5 a 8 milímetros. para que tenga Wow, ¿ya visibilidad. viste? Ve este un ejemplo. Ve Ah, el sol con este. Véalo. Así con ese también se puede ver el Sí, sí. sol. ah, sí se puede El 8 ver. de abril, el 8 de abril vimos los eclipses aquí. Oh, Ujú. Lo vimos como al 80% y el 14 de octubre del año pasado también lo vimos. Sí, Sí, no, sí. es un jaguar. Hermosos. Tengo unas Muy bonito. pulseras. wow, Sí. qué increíble. No, ya no corta porque no tiene el filo el sí. Ya le quitaron el Sí, sí, sí. Sí, pero sí es muy cortante. ¿Quiere que corte? Sí corta. O sea, sí corta, pero... Sí. Saca el corazón. Sí, Es que sí. Sí, sí.